Este es el primer tema. Podemos ver que es el tema de no tener palabras, porque es la extracción de la modernidad, actuar y después reflejar, y podremos ver entonces después qué pasó. El siguiente es una cita de Churchill que significa que un político está bajo presión en este entorno político, en este ambiente político. Esto nos damos cuenta de esto todos los días. El siguiente tema es una cita de Vildavsky, que significa que no hay riesgo. Ningún riesgo es el riesgo más alto de todos. Eso significa que en la sociedad tenemos muchos riesgos y no tenemos que organizar los riesgos en una lista. Tenemos que ver diferentes riesgos, no todos en comparación. Todos los riesgos producen unión y no hay un riesgo más peligroso que otro. El siguiente tema es una foto de el famoso Escher, que significa relatividad de perspectivas. Podemos ver que si observamos esta foto, no tiene centro. No tiene centro y no hay un punto de unión común. Esto se refiere a la relatividad. Es como la sociedad, lo que muestra la sociedad a nosotros. Es el que no hay jerarquía social y no hay centro, pero a pesar de las diferentes perspectivas, nos conjuntamos. Esto significa que el problema del cambio climático, de la investigación, de la política, podemos actuar por intereses comunes y por diferentes perspectivas que convergen. Ese será la unión de estos puntos de vista, será el punto que compartamos como sociedad. Estos serán los temas de mi plática y ahora voy a comenzar con el contenido. En contraste, hay un debate que trata de desarrollar el establecimiento de criterios y de términos, parámetros de guía para alcanzar excelencia, y la investigación se enfoca en las acciones distractorias de la sociedad que no toman en cuenta la producción. El cambio debe ser un reflejo de que las mentes de la sociedad en sí tienen que enfocarse en las acciones para crear una obligación de acción política. Esta es una cita de Churchill. El cambio climático y la reducción de biodiversidad, la deforestación, todas son consecuencias de acción humana
que solo se puede controlar por una regulación. Este es el establecimiento de los problemas ecológicos que si no se toma acción para dejar de cambiar la naturaleza, habremos establecido más competencia dentro de la naturaleza. Debemos de ejercer criterios para reducir los riesgos para nosotros. Esta es una reflexión de que si no mitigamos, de que si no nos enfocamos en los objetivos, tendremos todas las tendremos todos los reflejos de nuestro hacer en el futuro. Hay que tomar en cuenta dos problemas fundamentales de el medio ambiente en la investigación medioambiental. Tenemos que enfocarnos en el contexto global para identificar la necesidad de acercamientos indicativos. La naturaleza ya no se debe de ver como algo separado de la sociedad. La manera en que lidiamos con la naturaleza es representativa de nuestra relación y cercanía. Una sociedad que contamina por vivir es un aspecto de nuestra organización de la naturaleza. Esto es prevalente en la investigación medioambiental. La tendencia en la investigación climática se enfoca de manera central en modernizar la sociedad. Por una parte, tiene la tarea compleja de hacer desarrollo social y cambio climático, y por otra parte impone la recabación de información para hacer acción con base en eventos actuales. La tecnología avanzada ha llevado a un control industrial que es difícil de establecer en estructuras. Hay un riesgo y hay un peligro de producir lo que ciertas industrias producen. Los efectos se conllevan en la naturaleza humana y las medidas se deben de enfocar no solo en hacer la tecnología más segura, sino en la instalación de seguridad a lo largo de la complejidad de la tecnología para ser menos vulnerables a accidentes. Las sociedades deben de tomar pasos para solucionar los riesgos que representa la tecnología para no caer en un tipo de incertidumbre diferente. Se debe de establecer contingencia en combinación con conocimiento para tomar pasos con conocimiento para que se calculen los riesgos de cierta tecnología. Por ejemplo, lo que comenté de ingeniería genética nos ofrece la oportunidad de cambiar, de transportar el peligro de la desnaturalización y aumentar los potenciales y las intervenciones y la evolución con metas sociales y reglas sociales. Es algo que permite un avance científico importante, igual que el cambio climático, la tecnología del cambio climático.
conforme más acción humana se involucre en implementar cambio, más cambio habrá. Y esto significa que dependeremos menos de las decisiones externas y más en la importancia decisiva, que es cada vez menos predecible. Esto se basa en decisiones que pudieron haber sido diferentes. El conocimiento entonces se vuelve central en su importancia y en su relación con el futuro. El problema más importante son los cambios en la naturaleza que pueden ser rápidos o lentos, graduales o repentinos, y que pueden exigir acciones de la gente. ¿Recuerdan la primera foto? Se relaciona con la intervención y con la idea de que se debe de intervenir, pero de manera óptima. Los cambios en el ecosistema no se deben de dejar a la interpretación. Los modelos de análisis de estos cambios nos permiten estar claros de la independencia de la naturaleza y del hombre. Aquí, la incertidumbre, primero que nada, se relaciona a la incertidumbre de la consolidación de las sociedades y de los diferentes progresos que puede tener una sociedad. Además, saber precisamente cómo las condiciones de evolución no representan algo importante en lo responsable para nuestro cambio, podemos subrayar la incertidumbre en la responsabilidad. También la transformación de la sociedad afecta nuestra vida, y esto está relacionado con la influencia de la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología son lo que impulsa el riesgo, y la primera transformación puede ser llamada la primera ola de cambio político, y la segunda es el problema de la política globalizada. En contraste a las cuestiones que se pueden contestar, la investigación de cambio climático nos ofrece posibilidades para analizar propuestas y prognosis. Las incertidumbres científicas a menudo suelen producir una visión de cuáles son las dinámicas de la investigación. La ciencia está cada vez más enfocada en resolver los problemas de toma de decisión sociales, y las nuevas formas de generar conocimiento científico y evolución. El riesgo hipotético se asume porque no se puede excluir simplemente porque no puede pasar. Es una regla tomarlo en cuenta. Se deben de basar las situaciones paradójicas del futuro para tomar en cuenta el desarrollo y ser capaces de
determinar a qué somos propensos. Esto se relaciona con los cálculos posibles y a las condiciones y a los escenarios posibles que ciertos casos pueden eventualmente resultar en consecuencias. Estas incertidumbres se deben a problemas como el cambio climático. Son nuevas, complejas y aún así no se entienden de manera eficiente, ya que hay teorías diferentes y no hay conocimiento empírico que no permite que se controle o se entienda la interdependencia con estos problemas. Las relaciones de causa en los modelos de análisis tienen como consecuencia que pueden limitarse con métodos científicos, pero no se pueden reducir a simples citas. Se debe de asimilar que la conciencia de los investigadores y académicos en principio tienen la tendencia a investigar. Número 2, la problemática de la incertidumbre toma un giro cuando alcanza su dimensión social. Nos podemos aunar a la integración de la sociedad en la política, que el riesgo de la tecnología se puede predecir a través de estos parámetros. Se debe de controlar el grado y lo plausible que puede ser el riesgo de cierta tecnología, dependiendo del número de gente que es propensa a sufrir estos impactos. 3. Estas incertidumbres persisten inherentemente, ya que la investigación de cambio climático no solo se relaciona con la formulación de preguntas, sino en la integración de fuerzas de toma de decisión y en tomar en cuenta la presión de el tiempo hasta que todas las consecuencias hayan sido aclaradas científicamente. No se podrá tomar una decisión con un estado claro de las cosas. La toma de decisión importante tendrá que basarse en las conclusiones científicas a las que se hayan llegado, porque si no hay riesgo a debate o hay riesgo en el proceso de toma de decisión. Las decisiones que se relacionen con la tecnología o con los cambios tecnológicos o económicos han creado incertidumbre y, por último, han causado un exceso de escenarios plausibles, porque la incertidumbre no nos permite ser certeros y no nos permite entender confiablemente lo factible que es un escenario sobre otro. El problema de riesgos sociales, tecnológicos y de tiempo, juicios con base en conocimiento. Se están idealizando ciertos escenarios. El conocimiento empírico está siendo expulsado por los cálculos y el potencial de daño
por no tomar en cuenta la experiencia, se puede anticipar, ya que hay pruebas que no se pueden hacer de manera ética o que no se pueden repetir como se desea. En términos normativos, la ciencia ha perdido su autoridad en el conflicto prevalente. Los productos tecnológicos están acompañados a un síndrome social de uso de esta tecnología y esto conlleva a un potencial de conflicto político. Se debe de entender que el tecnológico riesgo ha sido un enfoque en varios campos y disciplinas. En instituciones científicas. Quitarle el trono a los expertos representan la pérdida de respeto de los gobiernos a estas experiencias e investigaciones. Se depende entonces de conocimiento alcanzado por conocimiento teórico y experimentos que se puede revisar y que puede cambiar su grado de credibilidad. Entonces, nuestras normas que tenemos que tomar en cuenta para tomar decisiones dependen de comités de expertos que dan sus opiniones, que tienen el conocimiento, pero sin la autorización de tomar ciertas decisiones. Esto es una pérdida de una estructura definida de responsabilidad que hace imposible colocar responsabilidad para tomar decisiones claramente. En términos de tiempo, los pronósticos científicos y de tiempo requieren una acumulación de diferentes conocimientos. El pronóstico tecnológico se está acelerando, exigiendo la utilización de menos tiempo para tomas de decisiones en organismos que tienen que asumir consecuencias cada vez más complejas. Y el tiempo pasa. La información que hace posible la toma de decisiones sobre algunos cambios tecnológicos y este proceso de toma de decisiones, conforme el tiempo pasa, la decisión necesaria cambia. El proceso de toma de decisión debe de mejorar, pero con base en aprender y conocer información. Se toman muchas decisiones con base en conocimiento hipotético. Esto es debido a nuestra cultura tecnológica, la extensión de las hipótesis. Esto conlleva un océano de contrastes en el que no hay una definición de lo que significa contrastes o conflictos. El proceso de toma de decisión es afectado porque al no saber el futuro, la toma de decisión debe ser un proceso público. Esta situación, no obstante, es relativamente nueva y deriva de los hechos relacionados con las técnicas y rutinas que nos han permitido manejar estas incertidumbres. Siguiente diapositiva. La incertidumbre en el proceso internacional. El cambio climático puede ser el riesgo más grande que enfrenta la humanidad en el último siglo, pero no obstante hay una atención que no es crítica y que no se le ha dado a esta problemática.
la emisión de gases de efecto invernadero, CO2 y fluorocarbonos y los aumentos de producción y de consumo. Estos son los problemas que ya he mencionado antes. Para constituir nuestra vida, nosotros producimos estos productos que tienen el efecto de destruirnos. Esto es una paradoja, un problema paradójico de cada política ambiental. Las emisiones acumuladas en la atmósfera dependen de estas grandes producciones que entonces se reabsorben y aumentan la temperatura del planeta, y conforme el planeta se calienta, el clima cambia, los niveles del mar aumentan. Este señal fundamental ha sido clara. Hay ciertos procesos que están involucrados con la incertidumbre. Muchos procesos de los impactos se van a sentir a lo largo de nuestras vidas. Las causas son simples y el impacto del cambio climático son muy complejas. Para crear una política pública se debe de entender esta complejidad científica y se debe tomar en cuenta el público y los retos que se enfrentan. El último discurso fue un ejemplo claro de este problema. Se debe de establecer diferentes disciplinas más allá de la economía, la filosofía, la política y las relaciones internacionales, los negocios, el derecho. También la clave es aplicar esta conjunción de disciplinas de manera global para iniciar el periodo de orientación al hacer políticas públicas relacionadas con el cambio climático. En 2012 las pláticas llevaron a una dependencia de entidades, de partidos. No obstante, el ciclo comercial es lo que debe de depender de la sociedad y no al contrario. Los periodos de toma de decisión se relacionan con el número de participantes. En 15 años que tomó la escritura, desde la escritura del Protocolo de Kioto hasta 2012, se cree que fue un horizonte negativo para los negocios, pero 7 años después, desde el 2007 hasta noviembre de 2004, no hubo ningún esfuerzo para implementar el protocolo. El periodo de espera se debió a la falta de la ratificación de Estados Unidos del protocolo y de su poder de veto. Tal evento ya había sido tomado en cuenta en la agenda internacional y esto tuvo una consecuencia en la implementación del protocolo. El protocolo de Kioto no se implementó sino
hasta 2012 debido a estas acciones. Antes del 2012, las políticas públicas climáticas ahora dependen de la ratificación rusa. Esto significa que todas estas ratificaciones dependen del tiempo de otras políticas. Hemos notado un cambio radical en la política rusa, por ejemplo. Si se hace la ratificación, tendríamos que tener un cambio en la política en menos de 4 años, lo cual no ha pasado. Las construcciones en Asia y otros mecanismos de progreso tecnológico en el mundo son impactados. La preocupación competitiva de países sin regulaciones climáticas estrictas tienen un impacto a nivel internacional. Es interesante saber que trabajar en mecanismos de vigorización y aplicación de esta ley son importantes. El marco de política pública climática tiene que tomar en cuenta ambos lados y objetivos climáticos, reducciones de espacio para no cumplir y aumento de incentivos. Estos son algunos de los problemas que explican la falta de compromiso. Cada periodo debe de incluir incentivos para invertir en los cambios. El siguiente problema es la democracia y la gobernabilidad global y su riesgo. Encontrar consenso para actores divergentes y condiciones que cambian e intereses que cambian. Los países han estado tratando de reaccionar a las consecuencias, pero es nuestra profundidad de conocimiento lo que va a aumentar en las siguientes décadas, y en estas circunstancias muchos científicos se preguntan si esta evidencia no motiva el cambio en nuestras sociedades para apoyar a la ecología. ¿Qué estamos esperando?, se preguntan los científicos, y los investigadores climáticos se enfocan en utilizar más conocimiento y herramientas que otros investigadores utilizan para establecer más conocimiento específico al cambio climático, para también evitar que el cambio climático se vuelva en una manera de gobierno, de gobernabilidad inconveniente. Se debe de seguir impulsando las libertades sociales, pero estas no han recibido una atención sistemática. La implementación de esta posición
de que la gobernabilidad de la sociedad, el tiempo, lo sé, la implicación de esta gobernabilidad que depende de diferentes circunstancias. Esto significa que se deberían suspender diferentes libertades, pero ¿por cuánto tiempo? En casos de democracias y sociedades demócratas, hay un enfoque sobre todo en el futuro. Los estados y sus representantes pueden hacer el cambio posible y como consecuencias potenciales del cambio climático son las condiciones de vida. ¿Cómo más personas pueden asumir estas consecuencias importantes? La naturaleza de la relación entre la temporalidad y la democracia es subrayada por los efectos de la gobernabilidad demócrata y el peligro del cambio climático. Los problemas de temporalidad se refieren a una lista de métodos significativos que se relacionan con los gobiernos demócratas. Los gobiernos democráticos se enfocan en reaccionar a los cambios y a los impactos que afectan el lado de la sociedad para prescribir entonces un marco de acción temporal. Esta democracia y estas instituciones sociales se restringen a marcos para subrayar las libertades, que es lo capable para lograr un cambio en el futuro. Pero ¿cómo las democracias entonces pueden sostener interés en un futuro si se escapa del ciclo de atención que no es el presente? Es posible que el cambio solo se encuentre a través de acciones democráticas. El cambio climático debe ser compatible con la democracia. De otra manera, la amenaza a la estabilización va a ser mayor a las amenazas de cambio físico en el clima. Producir más solidaridad locales es una respuesta al cambio climático, y esto aumenta el entendimiento de la interdependencia que tenemos. La visión de la democracia es algo que requiere coordinación de corporaciones en un entorno de multiniveles de gobierno y políticas internacionales que toman como ejemplo el gobierno internacional. Los gobiernos y el éxito de estos yace en tener un balance sano de estos diferentes niveles de gobernabilidad dentro de ellos. Los actores que no forman parte del Estado y la interdependencia entre estos y el gobierno muy a menudo no recibe la atención necesaria y no se alcanza una armonización que conlleva un buen establecimiento de políticas. Esto permite que se pierda las políticas y los impulsos para el cambio dentro de
el gobierno y dentro de las instituciones, las estrategias de protección climática se pueden ver como un ejemplo de estas causas perdidas en el gobierno. La foto de Asia, por ejemplo, este es el problema. No hay un consenso para actuar a nivel de política nacional. No hay un principio que reúna las preocupaciones a nivel nacional. Gracias, profesor Beckman. We only have a few minutes for Q&As. Le quiero hacer la pregunta en inglés. Tener este problema tan complicado, este problema tan complejo que requiere acción, con base en lo que entendí de su presentación, la ayuda de científicos es necesaria porque el problema es muy complicado. Mi pregunta en sí es, en un entorno tan complicado, ¿cómo podemos alcanzar consenso? Porque esto es algo que tenemos a nivel internacional, las diferencias entre la información que tienen los países, de alguna manera va en contra de toma de decisiones con consenso, es decir, hay países que conocen muy poco y es muy difícil conseguir un consenso con ellos. Además, hay otros países que, debido a la complejidad del problema, esta a veces no es comprendida por todas las personas, la complejidad del problema. Entonces es complicado que estas personas tengan acceso a la información para que puedan entonces hacer una decisión educada. Esta es una pregunta para filósofos políticos, pero bueno, voy a responder. La nueva discusión del cambio climático incluye, por una parte, grandes problemas. Es un gran problema el cambio climático, es un grande problema. Y problema significa, este término viene de lo que se hizo en los 60, que no se resolvieron. Se pueden organizar para discutir grandes problemas y tomar decisiones, pero el problema nunca se puede resolver. No, se pueden debatir, pero no se pueden resolver. En los 60 tenemos tales problemas por la ciencia y la ciencia no pudo responder a estos problemas de los 60. Hay un problema en la discusión política, en la sociedad civil el día de hoy y problemas en los gobiernos multinivel. Y esto significa que tenemos que olvidarnos y tenemos que encontrar una respuesta, una solución. Tenemos que encontrar una comunicación que se dirija a comunicar entendiéndonos. Es una palabra alemana, Verständigung. ¿Qué significa en inglés? Entendimiento, consenso. Esto significa que encontremos verdad. Verständigung significa que
tomemos pasos para hacer puntos comunes, tratados, etcétera, convenciones. Pero hipotéticamente también tenemos la posibilidad de ignorar estas comunicaciones. Pero cuando alguien ignora estas comunicaciones, él o ella cierran la puerta y se vuelven individuos fuera de la comunicación, fuera de la política y fuera de esto no hay comunicación. Esto fue definido por Yotas, un físico, filósofo y crítico. Y yo creo que en todos estos problemas y todas estas discusiones, el problema es encontrar balance entre dentro y fuera, comunicación a tiempo entre estas dos partes. Para resolver el problema, yo creo que yo hago evaluación de tecnología y este es un recurso que tiene la sociedad para entender los efectos secundarios del desarrollo tecnológico, y yo creo que si practicamos este tipo de comunicación, el efecto secundario no esperado puede ser una nueva manera de interacción social, una nueva forma de aislamiento que no va a resolver problemas a tiempo. Y esto no pasa solo en las ciencias. El mundo se topa con condiciones y esto lleva al mundo a ser un mundo hipotético que cambia en el momento correcto. Esta intención es lo que impulsa la nueva manera de interacción social. ¿Alguna otra pregunta? Are there any other questions? Rápido, tenemos poco tiempo. Very quickly, because we don't have a Bueno, la pregunta es en el sentido question. de que cuando habló de del cambio genético, y el riesgo es cuando hay cambio genético y la innovación tecnológica lleva a hacer de este cambio genético una patente, como el caso de del maíz transgénico por Monsanto, que implica que el productor tenga que utilizar un insecticida o un entonces esto trae como consecuencia un monopolio. ¿Qué papel debe de jugar en los países democráticos la regulación para que un cambio tecnológico, la tecnología, se vuelva un factor perverso? Reaching a consensus in order to avoid monopolies so we don't get into a sinister situation. El problema es doble. Para constituir nuestra cultura tenemos que desarrollar ciencia, investigación, etc.
Pero la ciencia y la investigación producen nuevos problemas. En la humanidad podemos evitar la ciencia, la investigación, pero no podemos prohibir a la gente que coma. Podemos frenar la evolución de la sociedad, pero observando los efectos secundarios de estos avances y la complejidad y las tensiones de la gente y los cambios de la humanidad. La observación de esto solo comunica los problemas de la investigación, de las tomas de decisiones, etcétera. Es decir, podemos tomar esta reflexión social que creo que se debe de establecer en todos los procesos sociales y científicos, en el mercado, en el gobierno y también en las organizaciones no gubernamentales y en el diseño. Esta reflexión social también se tiene que establecer en la comunidad medioambiental. Este es el problema que mencioné al principio en la primera parte de mi presentación. Para actuar bajo la condición o bajo la reflexión implica que todas las acciones tienen un coletazo en nuestra sociedad y en nuestros procesos. Y esto significa que el proceso de decisión se tiene que volver cada vez más reflectivo y la complejidad aumenta. Y esto no es un peligro, es tal vez la solución. Gracias, profesor Beckman. Como muestra de nuestro agradecimiento, quisiéramos darle este certificado de participación. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy.